En la industria tecnológica actual, la velocidad a la que desarrollamos es vertiginosa. Pero seamos sinceros, esa velocidad casi siempre viene con un costo oculto altísimo si no marcamos las reglas del juego desde el día 1. Semanas de refactorización, fricción entre equipos, cuellos de botella que parecen no terminar nunca. Y es precisamente aquí donde entra a brillar un concepto que está cambiando las reglas por completo, el Spec Driven Development, o SDD. Así que, bienvenidos a este análisis técnico. Hoy vamos a desglosar qué es realmente esta práctica, cómo funciona y por qué confundirla con la simple y aburrida documentación tradicional es un error crítico que le está costando muchísimo tiempo y dinero a los equipos de ingeniería. Pero bueno, para entender la solución, primero tenemos que mirar de frente el problema. Hablemos de la trampa del código primero. Fíjense en esta idea, porque captura perfectamente la esencia de lo que estamos hablando. Tradicionalmente, la inmensa mayoría de los equipos se lanzan de cabeza a programar. Construyen la lógica a toda velocidad y solo al final, casi como si fuera un papeleo molesto, documentan lo que acaban de hacer. Es literalmente como intentar armar un mueble complejísimo con los ojos vendados y ya que terminaste, tratar de dibujar las instrucciones. Bueno, el desarrollo guiado por especificaciones, o SDD, propone un giro de 180 grados. Nos dice, no, primero se define la especificación de forma estricta y luego el código está absoluta y técnicamente obligado a obedecerla. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando el código manda y la documentación es solo una ocurrencia tardía? Los síntomas son evidentes en cualquier oficina. Y seamos claros, los proyectos modernos rara vez fallan por falta de código o de talento. Fallan estrepitosamente por falta de claridad. Terminamos con requisitos ambiguos que cambian a mitad de camino, abismal definidas que causan bloqueos todos los días entre el frontend y el backend. Ni hablar de la pesadilla de introducir un cambio que rompe las integraciones de otros equipos sin previo aviso. La documentación nace desactualizada. Y al final del día, todo el sistema se sostiene sobre interpretaciones sueltas en lugar de contratos sólidos. Entonces, si esta forma tradicional de trabajar está tan rota, pasemos a ver de qué se trata realmente el Spec Driven Development. En su núcleo, SDD es una estrategia de ingeniería donde la especificación verificable se convierte en la fuente principal de verdad de todo el ciclo de vida del software. Y ojo aquí, la palabra clave es verificable. En SDD, la especificación ya no es ese documento de texto muerto o un PDF olvidado en una carpeta que absolutamente nadie lee. No, pasa a ser el verdadero director de orquesta. Es un artefacto técnico, vivo y activo que dicta las reglas desde el diseño inicial hasta que desplegamos en los servidores de producción. Hay que trazar una línea muy clara para entender este impacto. La documentación tradicional mira hacia atrás, es descriptiva. Es como dibujar un mapa del tesoro después de haber enterrado el cofre. Simplemente narra lo que ya se implementó, aceptando pasivamente que el código es el rey. Por el contrario, la especificación en SDD mira hacia adelante, es prescriptiva. Define de manera estricta e inequívoca lo que se debe construir, obligando a que la arquitectura se ajuste a ella. Aquí, la especificación es la que manda con total autoridad técnica. Y aquí quiero hacer una pausa porque esto es vital. Si la especificación que escribimos no ejerce ningún control físico sobre el proceso, si no puede detener un despliegue defectuoso o rechazar código incompatible, entonces no estamos haciendo SDD. Así de simple, solo estamos escribiendo documentación por adelantado, lo cual no sirve de mucho. Una especificación que todos ignoran no tiene ningún valor en la ingeniería moderna. Muy bien, bajemos todo esto de la nube abstracta a la práctica diaria. ¿Cómo se construye realmente la anatomía de una especificación activa? Imaginemos algo súper cotidiano. Vamos a crear una API de pedidos. En lugar de abrir el editor de código y empezar a crear rutas a lo loco, el SDD nos da tazos inquebrantables. Paso 1. Definimos el contrato. Acordamos las operaciones, los datos de entrada, respuestas y errores. Paso 2. De ese contrato generamos mocks o simuladores automáticamente. Esto es magia porque democratiza el trabajo. El equipo de frontend ya puede empezar a trabajar sin esperar a que el backend termine. Y recién en el paso 3, implementamos el código real. Es exactamente como validar los planos arquitectónicos antes de echar la primera gota de cemento. Y es importantísimo entender que una especificación de verdad va muchísimo más allá de hacer una listita de endpoints de una API. Una especificación robusta incluye reglas de negocio reales, contratos estrictos, esquemas de datos supervalidados, restricciones de seguridad y fundamentalmente ejemplos realistas. Esos ejemplos no son puro relleno de texto, son el combustible absoluto para que nuestras herramientas puedan generar pruebas que realmente sirvan y mantengan el sistema estable a futuro. Ahora, SDD no es una camisa de fuerza de una sola herramienta. Se adapta de forma increíble al ecosistema usando estándares sólidos.
Si trabajamos con APIs web tradicionales, la opción estrella es OpenAPI. Si estamos en arquitecturas guiadas por eventos, usamos Async API. Para grafos tipados súper flexibles, tenemos GraphQL SDL, y para microservicios de altísimo rendimiento están los Protocol Buffers. La estrategia de gobierno es siempre la misma, pero el formato se ajusta inteligentemente a lo que el equipo necesite. En el mundo real, ¿dónde vive esto? Bueno, la especificación deja de ser un documento aislado y se integra directamente en el corazón de nuestro pipeline de CI/CD. Ahí, alimenta herramientas automáticas que hacen linting para asegurar la calidad, ejecutan pruebas de contrato y validan la retrocompatibilidad. Si a alguien se le ocurre subir un cambio que rompe el contrato establecido con otros equipos, el pipeline actúa como un guardián implacable. Detecta la falla en milisegundos y bloquea el despliegue automáticamente antes de que arruine la producción. Ahora que entendemos su poder, también hay que poner ciertos límites. Vamos a despejar los mitos y esos antipatrones destructivos alrededor del SDD. Para que esto funcione, hay que tener clarísimo lo que no es. No es volver a llenar papeleo infinito por pura burocracia. No es un retroceso al viejo y rígido modelo Waterfall, porque en SDD la especificación evoluciona rápido y de forma ágil. Tampoco es generar un archivo de Swagger al final de la semana y festejar. Y sobre todo, no es generar código a ciegas y asumir que la arquitectura quedó perfecta. La especificación es una guía poderosa, pero jamás reemplaza el criterio humano, el diseño arquitectónico, ni el análisis de calidad profundo. De hecho, el riesgo más grande es caer en lo que la industria llama el contract theater, o el teatro de los contratos. Esto pasa cuando invertimos semanas escribiendo especificaciones hermosísimas, pero que jamás se conectan al pipeline. Es una ilusión de control peligrosísima. Si ese documento fantástico no tiene la capacidad técnica de evitar que un código basura llegue a producción, es puro teatro corporativo y no le aporta nada de valor a la ingeniería. Y llevemos todo este análisis a la vanguardia absoluta. ¿Por qué el SDD es más crítico hoy que hace 5 años? La respuesta está en la automatización y la inteligencia artificial. Sabemos que hoy la IA genera volúmenes masivos de código en un par de segundos, pero hay un problema enorme. Si esa IA opera libremente, sin un contexto técnico claro y una especificación estricta que le ponga límites, no está generando innovación, está generando deuda técnica masiva, errores de diseño e inconsistencias brutales en la lógica de negocio. Mientras más le delegamos la escritura de código a las máquinas, la especificación humana y estructurada se convierte en el cerco de contención indispensable para mantener a la IA enfocada y útil. Cuando adoptamos esta mentalidad, los beneficios son transformadores. Eliminamos casi de raíz la terrible ambigüedad en los requisitos. Logramos una comunicación técnica real y sin fricciones entre los desarrolladores, QA y negocio. Construimos sobre contratos que se pueden verificar matemáticamente, lo que reduce drásticamente los dolores de cabeza al integrar sistemas. En resumen, creamos la base perfecta para aprovechar todo el potencial de las herramientas modernas. Para cerrar este análisis, quedémonos con esta reflexión que redefine cómo pensamos el software. Spec-Driven Development no trata, bajo ninguna circunstancia, de escribir más documentos administrativos. Trata de lograr que la especificación gobierna de forma real el desarrollo. Cuando logramos eso, dejamos de jugar a las adivinanzas y a depender de interpretaciones sueltas, y empezamos a construir sobre cimientos sólidos, contratos claros, verificables y completamente vivos. Así que la próxima vez que empiecen un proyecto complejo o un gran rediseño, pregúntense con total honestidad, ¿están construyendo sobre certezas garantizadas desde el primer día? ¿O seguimos cruzando los dedos y adivinando una documentación a medias cuando el código ya está corriendo en los servidores? Gracias por acompañarnos en esta explicación.